Damos la gloria a Dios en esta noche, porque devuelve para siempre en su misericordia. Queremos saludar a nuestra audiencia, a todo aquel que se conecta, se va a conectar esta noche, y también a aquellos que van a ver este tiempo, este video, esta enseñanza, en este tiempo, en esta noche, de sanidad interior y liberación. Hoy vamos a tratar un tema bien especial, como todos los que tratamos cada 8 días, y algo que hay mucha gente, tanto cristiana como no conocedora del camino del Señor, sufre a diario, por la cual tienen profundos problemas emocionales, espirituales, morales, y es el tema de la culpa. El tema de la culpa. Creo que es algo bien, pero bien importante conocer esta patología, que es una patología psicológica, pero que también la Biblia, en la palabra del Señor, nos da salida a nosotros a esta situación, de este tema de la culpa. Hay gente que no sabe cómo manejarla, y eso le está causando graves problemas emocionales, no solamente emocionales, sino también a la vez está causándole graves problemas con su pareja, con sus hijos, su trabajo, ya que la culpa es algo que afecta psicológicamente y emocionalmente, y aún en la conducta a las personas. Y esto creo que va a servir mucho para que usted pueda salir de ese estado de culpabilidad. Así que vamos a dar inicio a este tiempo. Invito por acá a Sofía, que es la primera conferencista que nos va a dar un aspecto sobre la culpa. Que el Padre le bendiga en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Sí, como lo está diciendo nuestro apóstol, hoy vamos a hablar de la culpa. Sí, que es un tema también muy importante, porque pues cuando vamos creciendo y vivimos ciertas experiencias, también viene a nuestras vidas el sentimiento de culpa, ¿sí? Por situaciones que vivimos. Bueno, primero vamos a definir qué es la culpa. La culpa es una emoción que se experimenta cuando creemos haber hecho algo malo o perjudicial, ¿sí? Entonces, ¿la culpa qué es? Una emoción, ¿sí? Que viene cuando creemos que hemos hecho algo malo, ¿sí? La culpa como tal es algo muy común, ya que algunos estudios indican que aproximadamente el 90% de las personas han sentido culpa en algún momento de sus vidas. Sentir culpa está directamente conectado a pensamientos y emociones recurrentes que son desagradables y torturantes, ¿sí? Entonces también esto es algo que trae la culpa, que vienen a nuestras vidas pensamientos, ¿sí? Pensamientos que no nos hacen sentir bien. Pues como dice la palabra, nos culpamos, ¿sí? A nosotros mismos, por lo que hicimos, hasta por lo que no pudimos hacer, por lo que nos hicieron, por lo que pasamos, por las personas que nos rodean, por muchas cosas uno se puede culpar. Muchas personas describen la culpa como una sensación de un peso sobre la espalda, o dolor de cabeza, o un nudo en la garganta, ¿sí? Esto es lo que una persona con sentimiento de culpa puede experimentar, ¿sí? Ese peso. ¿Por qué? Porque en su conciencia se siente mal, ¿sí? Entonces, esto es algo que se queda allí en la mente, y al tanto tiempo, eso como que andar en tu mente, eso te va creando una carga o un peso, ¿sí? Entonces vemos que no es algo que, bueno, sentimos en el momento y se pasó, no. Muchas veces esto nos dura tiempo, ¿sí? Y aún usted quizás pudo haber pasado una experiencia hace mucho tiempo y hoy en día todavía se siente culpable, ¿sí? Porque es algo que queda allí si no es sanado. El impacto de la culpa en nuestra salud mental y emocional, ¿sí? Vamos a ver este punto. La culpa puede influir en nuestro bienestar psicológico,
debido a que sentirla por un tiempo muy prolongado puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y estrés crónico. Sí, como les decía, cuando experimentamos el sentimiento de culpa por un largo tiempo, eso también genera depresión, ¿sí? Ansiedad y estrés. Algo que yo he visto mucho es que en esos temas que hemos estado hablando, la mayoría son la causa del estrés. Uno muchas veces vive estresado, ay, que me pasó esto, pero es algo psicológico, que todos estos temas causan estrés. La culpa puede afectar nuestras relaciones y nuestra autoestima. Esto se debe a que el inconsciente guarda toda la información a la que hemos estado expuestos. ¿Sí? Entonces, esto también afecta nuestras relaciones, ¿sí? Cuando vamos a hablar con una persona, ¿sí? Cuando quizás tú tienes tu esposo o tu esposa y se siente culpable por algo, eso también afecta, ¿sí? Porque se siente mal. También afecta la autoestima, ¿sí? Porque cuando tú sientes culpa y como que, bueno, en vez de buscar una salida, uno hace más se hunde, ¿sí? Como que más se deprime y no encuentra solución, entonces eso también genera algo en uno mismo, ¿sí? De que su autoestima baja por completo, ¿sí? Porque vienen muchos pensamientos y muchos conceptos a la mente de uno. Es importante aprender a evaluar nuestras acciones de manera realista y perdonarnos a nosotros mismos por errores pasados, ¿sí? Esto es como una solución, ¿sí? También el perdonarse a uno mismo, ¿sí? Si quizás hubo un momento que yo pasé y cometí un error y desde allí me sentí culpable y todavía tengo ese sentimiento, ¿sí? Es perdonarse a uno mismo, ¿sí? Quizás por ese error que cometió, que quizás no es perdonable y aún hasta ahora se siente a sí mismo, ¿sí? Porque cuando uno vive esas malas experiencias, uno siente como si lo hubiera vivido ayer, ¿sí? Es algo que queda ahí muy marcado en el interior. Entonces, una forma de sanar eso es perdonarse a uno mismo. ¿Amén? Amén. 3 componentes principales del sentimiento de culpa. La evaluación del daño. La acción realizada o la simple intención detrás de la acción se evalúa en relación con el daño causado. Aquí voy a dar unos ejemplos, ¿sí? Muchas veces nos culpamos y pensamos, ¿sí? Como decía aquí, la intención, ¿sí? Entonces pensamos, ¿por qué hice esto? Quizás no hubiera dicho esto, si mejor me hubiera quedado callada, ¿sí? Entonces, son cosas que en el momento uno las piensa, pero vienen ¿de dónde? De la culpa, ¿sí? Se siente culpable por lo que hizo, por lo que dijo, hasta por lo que no dijo, ¿sí? La aceptación de la responsabilidad. Se asume que la finalidad era provocar el evento o en cierto modo que se tenía el poder de evitarlo, preverlo o prevenirlo. Nos culpamos y decimos, yo pude haber evitado que esta persona pasara esto, si tan solo hubiera hablado. Quisiera devolver el tiempo para hacer esto. ¿Sí? Eso también es algo que pasa, ¿sí? Que nos sentimos culpables porque pudimos haber reaccionado, haber hecho algo para evitar ciertas cosas. Pero pues de nada nos queda simplemente como que culparnos por lo que ya pasó, ¿sí? Muchas veces uno se queda en el pasado, ¿sí? En esas cosas que no pudo hacer, o en esas cosas que hizo, que quizás se pasó haciendo. Otro punto es el deterioro de la autoestima moral. Nos sentimos o nos hace percibir la culpa como indignos o incapaces, lo que destruye nuestra autoimagen y confianza personal. Te sientes disminuido, menos valioso o incapaz de tomar decisiones correctas, ¿sí? Cuando sentimos la culpa,
viene eso, sí, que ya no nos creemos capaces de poder hablar de cierta manera, porque quizás puedo dañar a este. Bueno, yo mejor no hablo porque después la voy a pagar y no, para sentirme mal otra vez, mejor no. No, yo mejor no hago esto porque sé que después me voy a sentir mal, ¿sí? Entonces queda allí como ese patrón, ¿sí?, de conducta por la culpa, y no está bien, porque ahí uno ve pues, que todavía está como esa herida, ¿sí?, o ese sentimiento. Foco en el error. En lugar de ver un comportamiento como un evento aislado, la persona se etiqueta a sí misma permanentemente como soy una mala persona, en vez de hice algo incorrecto, ¿sí? Entonces también pasa que cuando vivimos una situación, la persona se siente mal con ella misma, ¿sí? Mira el error que quizás cometió, mas no mira como la situación, pues se pone como que en primera persona, o sea, mi culpa, yo hice esto, en vez de mirar pues que era una situación normal, que bueno, cometí un error, bueno, ya pasó. No, la persona cuando tiene ese sentimiento vuelve el problema más grande, ¿sí? Lo mira como algo que no tiene perdón, o se lastima a sí misma, ¿sí?, en su identidad, en su estima. Bueno, vamos a ver por último, ¿sí?, cómo podemos salir, ¿sí?, de ese sentimiento de culpa, o qué frases podemos tomar, ¿sí?, para justificar. Reconocer el error. Todos cometemos errores, ¿sí? Muchas veces uno mismo se golpea a sí mismo, ¿sí? No se perdona. Entonces, por eso está tan fuerte la culpa. Entonces, en esos momentos, pues, debemos de pensar que todos cometemos errores, ¿sí? Todos fallamos en algún momento. Arrepentimiento. Hacerse responsable, ¿sí? Muchas veces evitamos eso, ¿sí?, como el reconocer, ¿sí?, bueno, yo hice esto mal, pues perdóneme, si es de pedirle perdón a una persona, ¿sí?, no seguirnos culpando. Evitar generalizaciones negativas, ¿sí?, o sea, evitar pensar como que, bueno, fui yo, es porque yo soy así, es porque, ay, yo no he podido superar esto, o fue por mi mal carácter, es que yo siempre cometo errores, es que yo siempre voy a actuar así. No, sí, son pensamientos equivocados. Aprende a describir tus fallas como estados transitorios y no como defectos permanentes de tu identidad, ¿sí? Entonces, es que empecemos a ver que los errores que cometemos, pues algo que pasa, ¿sí? En el momento, pues no podemos devolver el tiempo y podemos, bueno, sí podemos hacer algo para mejorar eso, pero es algo que pasó y ya, y es aprender de ese error, más no como que ya latigarnos nosotros mismos, es que yo nunca voy a mejorar, es que yo siempre voy a ser así. No, reconocer, ¿sí?, y perdonarnos a nosotros mismos. Ese era el punto que yo quería hablar de este mensaje. Amén. Gloria a Jesús. Pues entonces vamos a continuar esta noche. En esa misma línea del pensamiento, ahondar un poco más de lo que Sofía nos acaba de compartir, amén, y concluir esta parte de la culpa, tener un entendimiento más amplio de la misma como tal, amén, y poder nosotros permitirle a Dios que nos haga a nosotros libres de esta patología
de la culpa. Ahora bien, yo quiero ahondar en dos clases de culpa. Está la culpa real, está la culpa ficticia. Entonces vamos a ahondar en ambas. ¿Ya? La culpa real, ¿qué produce la culpa real y qué produce la culpa ficticia? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo escapar o ser libre de la culpa real? ¿Cómo yo puedo ser libre de la culpa ficticia? Ya que las dos son diferentes y tienen causas diferentes por las cuales las producen. Amén. Entonces hay personas que pueden estar enfermas emocionalmente a causa de una de las dos. Las dos tienen solución, ¿sí? Pero de hecho las soluciones son diferentes. Amén. Así que usted va a estar muy atenta, muy atento a esta descripción de esta clase de culpa, porque este tiempo también es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de instrucción, y pues si usted aplica las herramientas que le transmitimos a través de esta enseñanza, usted va a adquirir, uno, un conocimiento más amplio de estas patologías, ¿sí? Y dos, usted va a poder lidiar mejor con este problema y también va a poder ayudar a otras personas a lidiar con ese problema. Amén. Esto es algo que pasa, hermano, entre los seres humanos. Es algo que pasa entre cristianos y no cristianos. Entonces la culpa puede definirse como un sentimiento de pecado. Yo creo que toda la culpa puede definirse como ¿qué? Como un sentimiento de pecado. O sea, algo que está mal, algo que me hace sentir mal a mí, me hace sentir incómodo, incómoda a mí, y no logro conciliar la paz en mi interior. No logro conciliar la paz en mi interior. Ya, noche o días tengo esa sensación de que he pecado, de que algo está mal. Tanto la culpa ficticia como la culpa real es un sentimiento de pecado. ¿Sí? Es un sentimiento de pecado. Tanto la culpa real como la culpa ficticia. Sigamos adelante. Conducta incorrecta. Una actitud incorrecta. El reconocimiento de la culpa se presenta en la edad en que la persona distingue el bien del mal. O sea que la culpa, cuando se viene a nosotros, cuando comienza a ser en nosotros real, al distinguir el bien y el mal. Hay una edad donde ya nosotros tenemos ese conocimiento del bien y del mal. Por ejemplo, hay niños a determinada edad que no distinguen todavía entre lo que está bien y está mal. Pero hay niños que ya a determinada edad sienten que lo que hicieron estaba mal hecho y comienzan a tener ese sentimiento de culpa en sus corazones. Al tratar con los individuos como orientador, nosotros tenemos que ver la importancia de esa situación en el corazón de las personas. Amén. Y vamos a examinar entonces los dos aspectos, la culpa real y la culpa ficticia. Primero vamos a definir qué es la culpa real. Amén. ¿Qué es la culpa real? Cuando ese sentimiento es algo verdadero, la cual tenemos que ponerle cuidado a eso. Culpa real. Pues porque todo ser humano tiene una inclinación inherente hacia el pecado, quebranta la ley de Dios y es culpable de pecado. Ahora, nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, esa inclinación a hacer el mal. Entonces, como estamos inclinados a hacer el mal, quebrantamos la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? A ver. ¿Ah? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Aló? ¿La ley de Dios cuál es? ¿Los mandamientos? No robar,
no matar, no mentir, ¿sí? No cometer adulterio, no fornicar. Amén. Entonces, la ley de Dios, o sea, los principios morales que Dios ha dejado para que el hombre y la mujer rijan su vida. ¿Ya ven? Entonces, la sensación de vileza y maldad como resultado de transgredir la ley de Dios se conoce como culpa real. Cuando usted se siente vil, usted se siente esa sensación de maldad. A esto, que es quebrantar la ley de Dios, a esto se le llama culpa real. Hago un paréntesis aquí. Hay gente que hace lo malo y no siente nada. Hay gente que hace lo malo y no siente nada. Cristianos que al tener un corazón endurecido y una mente cauterizada, hace lo malo y no siente nada. Hay otros que hacen lo malo y aunque el Espíritu Santo lo redarguye, sucede como sucede. Hay hechos que le dijo Esteban a los judíos: duro de servir, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. O sea que aunque el Espíritu Santo les está trayendo esos sentimientos de culpa, ellos no ceden a esos sentimientos de culpa. Y la persona puede caer aquí en un peligro muy grande. El peligro es que la persona puede comenzar a tener una mente cauterizada, ¿sí? Y la persona que tiene una mente cauterizada hace maldad y ya no siente esa culpa. No siente esa culpa. Ya comienza a colocarse una persona que se entenebrece. ¿Ya? Es una persona que hace maldad sin ningún sentimiento de culpa, hermano. Y eso es bien, pero bien grave para un ser humano. ¿Ya? Puede estar haciéndole daño a los demás que no siente nada, hermano. Terrible. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Esa es la inclinación que todos los seres humanos tenemos hacia el pecado. ¿Sí? Así es que la culpa en este sentido es buena. La culpa en este sentido es positiva. Amén. Porque en el momento que fallamos y tenemos esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de vileza, esos sentimientos de que nosotros nos sentimos, hermano, mal, entonces eso da oportunidad a que nosotros nos arrepintamos de lo mal que estamos haciendo. Cuando la culpa del pecado se convierte en un gran peso sobre el alma no regenerada, es lo más natural que ésta sienta su presión cuando los sentimientos de culpa de esta clase conducen al arrepentimiento y a entregarse a Cristo. Dios perdona el pecado y la presión de la culpa desaparece. Entonces, cuando una persona tiene esos sentimientos de culpa y esta persona cede a esos sentimientos de culpa y se arrepiente de todo corazón, entonces esa carga, esos sentimientos de culpa desaparecen de la persona. Amén. Porque se arrepintió. El creyente que ha nacido de nuevo recibe una nueva naturaleza, posee nuevos apetitos y deseos, tiene una nueva posición de justicia en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Ahora, pero no está divorciado de la antigua naturaleza, la cual lucha contra la nueva naturaleza. No obstante, el creyente tiene fuera de duda inmediato acceso a Dios mediante Cristo, el cual perdonará al hijo perdido cuando éste pide perdón cada día.
O sea que el creyente tiene acceso a Cristo, y amén, para pedir perdón cada día por las cosas que hace mal. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Ahora, ¿qué sucede cuando un creyente continúa todavía viviendo en un estado de culpa? Cuando este creyente, a pesar de que pide perdón, sigue todavía sintiéndose mal por lo que hizo. Es ahí donde este creyente tiene que examinarse, ¿amén?, para conocer, para darse cuenta si esa culpa es una culpa ficticia o es una culpa real con la cual está cargado. ¿Sí? No podemos usar la gracia para justificar nuestro pecado, ¿ya? Porque hoy le repito, hermanos, usted y yo, como cristianos, tenemos acceso a la gracia divina, al perdón divino, ¿ya? Ahorita voy a leer más al artículo, leer algunos textos que tienen que ver con el favor de Dios. Pero el creyente no puede convertirse en una persona degenerada que está haciendo el mal, hermano y hermana, y usa la gracia como una excusa para pecar. ¿Ah? Entonces, el creyente va a usar la frase mundana que dice: mata que Dios perdona. ¿Aló? ¿Ah? Y definitivamente, hermanos y hermanas, que hay mucha gente, que la muerte les va a sorprender y esta gente no tendrá tiempo a arrepentirse. Esta gente se va a perder. Porque esta gente no permitieron que la culpa hiciera en sus corazones lo que realmente tenían que hacer. ¿Ya? Hay gente que lucha por eso. No, pero que por eso. Es que es mi debilidad. Es que es aquello. No, el camino es el arrepentimiento, hermano. El camino es el arrepentimiento. Amén. Amén. La culpa tiene como propósito sacarte a ti de ese estado de pecado, de ese estado de maldad. La culpa real. ¿Sí? ¿La culpa qué? La culpa real. Yo no sé aquí a cuánto les ha pasado que fulano te ofendió. El Espíritu te dice que perdones. Y tú comienzas a alegar, a discutir con el Espíritu. ¿Te lo ha pasado? ¿Eso usted a discutir con el Espíritu Santo? ¿Qué fue? ¿Qué fue por aquello? ¿Qué por aquí? ¿Qué por allá? Y usted dice, pero ¿por qué tengo esa conversación en mi mente? Porque es que el Espíritu Santo está tratando de llevarte por el camino del arrepentimiento. ¿Comprende? El Espíritu Santo está llevándote a ti por el camino del arrepentimiento. Pero muchas veces la gente no quiere, por orgullo, por altivez, por una cantidad de cosas, no quiere reconocer que ha fallado. ¿Sí? Y esto le causa después problemas, hermano, a nivel emocional, a nivel psicológico. Le va a causar problemas, porque ese peso no se va. O, en su defecto, ese peso se va porque tú y yo aludimos la responsabilidad de pedir perdón, perdonar o de arrepentirnos y terminamos con una mente cauterizada, con una conciencia cauterizada, ¿sí? Y en el peor de los casos, una conciencia, hermano, depravada. ¿Ah? Vamos a mirar entonces ahora la culpa ficticia. Igual vamos a estar desarrollando y hablando continuamente de esta parte porque es un tema un poco amplio, pero yo quiero que usted pueda entender esta palabra. Amén. Y pueda usted recibir de parte del Señor esa, si usted es cristiano y carga todavía con la culpa en su mente, en su corazón, a pesar del tiempo, a pesar de los años, usted carga con culpa, porque hay gente hasta el día de hoy que cree que se va a ir al infierno.
Hay cristianos que todavía hasta el día de hoy creen que van para el infierno. Siguen con miedo al infierno todavía. Eso está bien al principio del camino. Que a mí ese temor esté en mí, de que me voy a perder y me lleve a mí a vivir una vida de integridad, de rectitud. ¿Sí? Pero ya después de unos meses o unos años, yo ya creo que he superado el hecho de que ya Dios me perdonó. De que Dios ya perdonó todos mis pecados. Amén. ¿Y qué significa que Dios perdona? El perdón de Dios significa que Él me mira como si nunca yo hubiera hecho lo malo. Eso es que, perdón, olvido total del pecado. Entonces, si todavía la persona, a pesar de que pidió perdón por esto, por aquello, por las cosas perversas que hizo, pero sigue todavía culpándose, sigue todavía con esa carga, con ese miedo de Dios, ese miedo del infierno, entonces esta persona está cargando con esta segunda clase de culpa, que es la culpa ficticia. Amén. Es una culpa ficticia, porque ya debió haber aceptado que Dios perdonó sus pecados. Amén. Y que ahora Dios le mira de una manera diferente. O sea que la persona aquí lo que tiene que hacer es comenzarse a ver como Dios le ve, de acuerdo a las Escrituras en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí es un problema de fe. ¿Qué es un problema de qué? De fe. Es un problema de no creer en lo que Cristo hizo por él o por ella. Es un problema de fe. ¿Y cómo soluciona un problema de fe? Pues leyendo las Escrituras, tomando textos bíblicos que correspondan a ello, conociendo lo que Cristo hizo por mí. Entonces, a través de ello es que yo voy a aceptar lo que Cristo hizo por mí, y el Espíritu Santo me va a ayudar y la culpa ficticia va a desaparecer. Amén. Estoy dándole ya herramientas para eso. Culpa ficticia. Pero a veces los sentimientos de culpa que atormentan a la persona no son de naturaleza espiritual. Me va a disculpar un poco porque la letra que estoy leyendo es bien pequeñita. Gloria a Dios que tengo mi vista, ¿sí? 20:25. Aleluya. Hoy pasado de vista. 20:25. Entonces, hay sentimientos de culpa que no provienen que no son de naturaleza espiritual, ¿sí? Proviene de causas emocionales. Puede que la persona ya haya entregado su vida a Cristo, pero todavía no puede desprenderse del sentimiento de culpa. Eso es lo que yo le decía ahorita. La persona puede que haya entregado su vida a Cristo ya, pero no puede desprenderse de ese sentimiento de culpa, a pesar de que ya le entregó su vida a Cristo. Sigue todavía con ese sentimiento de culpa en su corazón, en su mente. Puede que continuamente pida a Dios perdón por algunos pecados, ¿sí? Entonces sigue todavía pidiendo a Dios perdón. Perdóname, Señor, porque yo, en el tiempo hice esto, hice aquello, y sigue todavía pidiendo perdón por lo mismo, y pidiendo perdón por lo mismo, y pidiendo perdón por lo mismo, lo cual Dios hace tiempo perdonó. Usted tiene que actualizarse, hermano, pida perdón por lo que hizo ahorita. Amén. Pero porque usted, al no perdonar, está desconfiando de que Dios perdona. Miren, mis amados, en esto quiero decirle algo. Mujeres, me disculpan, ¿no? Pero Dios no es como las mujeres en esta área, de que ella hace que pedirle perdón 30.000, 50.000, 70.000 veces, ¿sí? Y cada que haya problema, ella recuerda, muchas de ellas recuerdan el mismo problema, la misma ofensa, ¿sí? Cada que hay un problema, uno recuerda, sí, pero tal día tal cosa. Pero yo no te pido perdón por eso, sí, pero de todas maneras, ¿y qué? Y entonces la vida sigue, ¿sí? No, con Dios no es así. Si Dios perdonó ya, hermano, usted está traumado de pronto porque alguna mujer no lo perdonó y sigue recordándole, o le recuerda eso. No, Dios no es así. Dios no lleva cuenta de las ofensas.
Amén. Dios no lleva cuenta de las ofensas. Dios perdona. Amén. Y olvida. ¿Sí? Dios sí que, Dios sí perdona y qué. Y olvida. Porque con la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Amén. Dios perdona y olvida. Y hay muchos textos bíblicos que contribuyen a ello. ¿Sí? Por ejemplo, alguien lea, por ejemplo, ahí Hebreos 8:12. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y si Dios no se acuerda, hermano y hermana, entonces no esté procurando recordar eso a Dios, porque esa charla no tiene sentido delante de Dios, porque ella no se acuerda de lo que usted hizo. Amén. Él no se acuerda de lo que usted hizo. Usted debe ¿qué? Debe aceptar el perdón. Puede que continuamente pida a Dios perdón por algún pecado. Y sin embargo, no logre librarse del sentimiento de culpa y vileza. O sea, aunque pide perdón, ¿qué pasa? No logra librarse de ese sentimiento. Yo pido perdón, pero no encuentro la paz. Esta es una reacción anormal, producida por ciertas situaciones de ambiente, por lo común de la niñez, y que pueden llamarse sentimientos de culpa ficticio. O sea, la persona, a pesar de que pide perdón, esto donde radica el hecho de que continúe culpándose, que continúe todavía con esa carga. Entonces hay que examinar si hay, hermano, una situación del pasado, una situación de la niñez no superada, que la relaciona con esa falta, ¿ya? Donde la persona se siente culpable, pero esa culpa no proviene de haber infringido un mandamiento, sino que proviene de un trauma o de una herida, ¿ya? Un ejemplo, me adelanto a decirle, un ejemplo. Muchos niños, ya siendo jóvenes o adultos, se sienten culpables de que mamá y papá se hayan separado. Sienten culpa. Ellos piensan que papá se fue por él, que papá se fue por él. ¿Sí? Si la discusión se generó por un momento en que papá y mamá, por la niña, por el niño, tuvieron una fricción, peor. Muchos padres, cuando se separan, no tienen en el momento la sabiduría de explicarle a los niños muchas veces y confrontar eso y decir: mira, las cosas pasaron por esto y por esto y por esto y por esto. Los dos cometimos errores, no supimos arreglar las cosas. Perdóname papi, perdóname mami, porque esto se dio, nos separamos. Ahora, el ideal es que los padres no se separen. Amén. El ideal es que los padres no se separen. Pero si por circunstancias de la vida, en casos extremos, donde tanto papá como mamá, todo se dio, donde no hubo forma de reconciliación, no hubo forma de que las cosas se dieran, entonces es mejor hablar con el niño, no para echarle la culpa al otro, sino para decirle a la personita: sí, cometimos errores como adultos, no llegamos a una consolidación, no pudimos arreglar las cosas. Hija, hijo, perdóname, sí, pero no echarle la culpa a la persona, sí. Porque también sucede que hay papás o mamás
que echan la culpa a los niños. ¿Sí ves? Por tu culpa. Por tu culpa. Se quebró el vaso. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. ¿Ya? Tu culpa. Tu culpa. Tu gran culpa. Porque a veces usamos la culpa como un arma de tortura. Oh. ¿Ah? Quiero que él cambie. Quiero que ella cambie. Entonces la torturo con la culpa. Siempre. Si está culpable. Miren, hermanos y hermanas, el único que puede generar una culpa real y que lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Amén. Si no, usted va a hacer que su hija y su hijo crezcan con sentimientos de culpa ficticia. ¿Bien? Otro caso donde hay culpa ficticia. Una persona, un tío, una tía, un abuelo, un familiar, un amigo cercano a la familia, violenta sexualmente a un niño o a una niña, lastima al niño o a la niña, ya, sexualmente. Y por lo regular, un abusador, ¿qué hace? Él lo que hace es que le echa la culpa a la personita, para que la personita no lo delate. Le dice, pero es que si usted no me hubiera ya seducido, si usted no hubiera recibido los 100 pesos, los 500 pesos, el dulce, ya, ahora si a mí me pasa algo es su culpa, si a mí me meten en la cárcel es su culpa, y si no, yo voy a lastimar a tu mamá, a tu papá, yo voy a lastimarlos, y si tú le dices, tu culpa es lo que yo haga. Escucha. Y la persona crece con esa culpa. Yo he escuchado unas cosas como el hecho de que, por ejemplo, muchachas que fueron violentadas en la parte íntima por papás, por tíos, y la mamá le dijo, es que la culpa es tuya por vestirte así, por hacer eso, ¿sí? Le echan la culpa a la niña menor de edad, de que la culpa de ella. Imagínense cómo crece una personita que no tuvo el apoyo de la mamá y que el padrastro, que el papá, que un tío, un hermano le hizo daño, y en vez de hallar quien le defendiera, antes le culparon a ella, a él. Esa personita va a hacer por ese sentimiento de culpa. En ese caso, esa personita tiene una culpa ficticia, ¿sí? Hay que decirle, no fue tu culpa, ¿ya? Hay regaños, malas palabras que salieron de los padres, de las madres, y los padres y las madres la justificaron. Hay personas que trataron o vivieron con gente narcisista, padres o madres, o esposos, o con novias narcisistas. ¿Quién es alguien narcisista? Es alguien que te lastima y luego dice, si tú hicieras eso, yo no te lastimaría. O sea, la culpa es tuya. Y lo que hace una narcisista es que no se hace responsable de sus actos malos, sino que se los inculpa al otro, a la otra, para rebajar su autoestima, ¿sí? Y bloquear su sistema de defensa, de que la persona no reaccione ni que tampoco pueda ver que las cosas que el otro está haciendo son malas. Por eso usted va a encontrar a una persona que convive o que tuvo padres o madres o esposos o compañeros narcisistas, que ellos van a echarse la culpa a ellos. No, es que lo que pasa es que yo lo provoco, yo la provoco, es que yo hago cosas indebidas y por eso, entonces dice, me merezco el maltrato, me merezco la mala palabra, me merezco que me trate de esa forma, porque la persona se está echando a sí mismo la culpa.
Son personas que caen en depresión, son personas que caen en ansiedad, son personas que sufren de gastritis, son personas que van a tener problemas emocionales y problemas espirituales a causa de la culpa ficticia. ¿Está entendiendo? Sentimientos de culpa, tanto real como ficticia, pueden manifestarse de numerosas maneras, dado que la persona es un organismo complejo, capaz de una gran variedad de reacciones integradas. Es lo más natural que revele su sentimiento de culpa de modos diversos y complejos. A continuación presentamos algunos de los síntomas más corrientes de los sentimientos de culpa. Pueden ser producidos por una verdadera transgresión de las leyes de Dios o por el desajuste emocional de las personas. Conducta ejemplar. El individuo procede en forma dócil y correcta para ocultar sus verdaderos sentimientos íntimos de culpa. La persona, mire que una persona, usted puede ver a alguien bien comportado, oiga esto, bien comportado, y esta persona, usted dice, esa persona es una persona, lo han dicho, éticamente, moralmente bien comportada, y puede ser que detrás de esa conducta lo que hay es un ocultar de la culpa. ¿Sí? Quiere hacer todo para agradar, quiere hacer todo perfecto para agradar a la otra persona. ¿Ya? ¿Qué está ocultando? La culpa. Dolencias, en este momento, psicosomáticas, corporales. Hay personas que pueden tener dolores en su cuerpo y eso es debido a la culpa. Pero que me duele aquí, que me duele allá, que por aquí, y usted le ora, le unge, le da una pasta, le lleva al médico, lo lleva al hierbatero, lo lleva, nada lo sana. ¿Ah? Nada lo sana. Tome esta agüita de esto, tome ese, y nada lo sana. Y a veces es la culpa. ¿Ah? Así es tu papá, le duele todo. Sí, no tiene nada. Y el médico dice no tiene nada. Pero mire que la culpa, pero el problema es que la gente a veces siente culpa y no quiere pedir perdón. ¿Ya? Que quizá, no sé si de pronto lo hablé este domingo, está fluyendo un tema en la cabeza y hay dos temas ahí. No sé si habla acerca de los 6 o 7 obstáculos para perdonar, porque es importante conocer eso. Son como 6 o 7 obstáculos que nos impiden perdonar. No sé si lo hablé este domingo o el jueves, porque también tengo otro tema, me está girando otro tema acá en mi espíritu. Entonces, pero la persona enferma, que enferma y enferma de todo y achaques, ¿y qué pasa? Y nada le mejora, o se mejora por un momentico, y a veces es un problema de culpa. Estas son de carácter emocional y se manifiestan en reacciones fisiológicas, de fatiga y de dolores de cabeza. Mire la culpa cómo comienza o cómo puede dañar la salud de una persona. ¿Ya? ¿Se manifiesta de qué? En fatiga o en dolor de cabeza. A veces hay gente que está cansada, todo el tiempo cansado. Y a veces debido a que está cargando con una culpa en su interior. Amén. Esa culpa en su interior puede ser ficticia como puede ser real. Puede ser ficticia como puede ser real. ¿Sí?
También, hermano, sensación de depresión. Las personas también con culpa ficticia pueden sufrir también con depresión. ¿Ya? ¿Y qué es depresión? Depresión es el exceso del pasado. Un pasado no resuelto. Un pasado no resuelto puede llevarte a ti a la depresión. A ver, ¿y qué hace una persona que está en depresión? ¿Qué síntomas puede generar una persona en depresión? Aislamiento. ¿Ah? Pensamiento de suicidio. ¿Qué más? Gastritis. O sea, la persona quiere estar sola, quiere encerrarse, quiere cerrar las ventanas, colocar cortinas negras, que no entre la luz. ¿Sí? Quiere estar allá, no se baña. Comienza así. La persona no comienza con un la persona, por ejemplo, la semana ya son 3 veces que baña, ya después 2. Puede pasar a veces la semana entera ya así. ¿Sí? Sí, con un desánimo en todo. Un desánimo en todo. ¿Ya? Pensamiento negativo hacia sí misma. Pesimismo extremo. ¿Ya? Puede solamente, algunos dejan de comer, otros comen. ¿Ya? ¿Eso qué es? Depresión. Debido a una culpa ficticia o culpa real. La persona que se siente culpable se acusa continuamente. La persona que se siente culpable, ¿qué pasa? Se acusa continuamente a sí mismo. Te acusa. Está acusando, que yo, ¿ya? Porque a mí, porque yo, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Hay gente que puede caer en culpa ficticia, por ejemplo, en accidentes. O a alguien le pasó a algún familiar. Y entonces, no, pero si yo no hubiera ido, si yo no hubiera dicho, si yo no le hubiera dado permiso, si no hubiera, comienza a cuestionar todo eso. Y entonces la persona entra en una culpa ficticia. Porque no quiere aceptar que ese suceso, que esa situación, hace parte del transcurso de la vida. Amén. Usted no quiere aceptar eso. Y se culpa continuamente. Y este patrón de reacción puede producir graves sentimientos depresivos o sentimientos de depresión. Hundirse, se hunde cada vez más. Esto incluye entregarse más a los malos actos que son resultado de una actitud de derrota o que se culpa, se calcula, produciría mayor sensación de culpa, infringiendo así una forma de autocastigo. Entonces la persona con culpa ficticia, ¿qué va a hacer la persona? Ella va a hundirse más, va a querer hundirse más. O sea, ella se va a hacer daño a sí misma. Ella se va a hacer daño a sí misma. Haga tiempo, aunque todavía tenemos este problema, pero haga tiempo. Teníamos un problema de los niños chicos que eran los emos. ¿Ya? ¿Los emos? ¿Recuerdan los emos? ¿Cómo era la característica de esos muchachos? Negro, se cortaban. Vestidos de negro, el pelo que parecían los perritos que tienen. Yo no sé cómo veía. ¿Verdad? Yo cómo caminan o cómo caminaban, porque ya que ahí no queda eso, eso es una moda. Pero ¿cómo caminaban? Si andaban con el pelo así. ¿Verdad? Caminaban como si fueran depresión toda hora. Pero el pelo era acá abajo así. Pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Y cómo veía? Porque es que ellos tenían los ojos tapados. ¿Recuerdan? Y tapaban los ojos tapaban los ojos con el pelo así.
y caminaban normal. Mucha habilidad, ¿no? Entonces, estos muchachos se flagelan porque comienzan a cortarse en los brazos, ya se hacen daño a sí mismos. Y eso muchas veces que es una culpa no resuelta. Y muchas veces es culpa ficticia. ¿Y qué hace la sociedad? No es la cultura, es la moda. Es que los muchachos de hoy en día son así. No son así. No son así. Muchas conductas así son anormales y son el resultado de hogares que están siendo fracturados, en la cual hay situaciones complejas. Y los padres dicen, es normal, y no es normal esa conducta. ¿Ah? Autocondenación. La persona continuamente se condena o se culpa por haber cometido alguna acción mala, vergonzosa o perversa. Esto está relacionado con la sensación de depresión. Pero la persona continuamente se condena a sí misma. Se condena y se condena y se condena. O sea, no acepta el perdón, sino que se condena a sí misma por algún acto malo que hizo. Eso que dice que está sufriendo, tienes un problema de culpa ficticia. Amén. Porque la persona está que condenando continuamente. Tiene un problema de culpa ficticia. Autocastigo. El individuo se castiga negándose alimento, ropa u otros elementos materiales. Muchas tribus primitivas se infligen daño físico con esfuerzo por expiar los sentimientos de pecado. Usted puede ver esta actitud en la película de Martín Lutero. Martín Lutero dice que él se autocastigaba, hacía ayunos interminables, se metía en una habitación y se daba fuerte a su espalda, tratando de mitigar la culpa. Y cada vez sentía el terror de la culpa sobre sí y no alcanzaba el perdón porque él no había conocido todavía el amor y la justicia de Dios, a pesar de que era un religioso. Expectación de censura. Mire esto, preste atención a eso. ¿Por qué hay muchos creyentes así? Expectación de censura. ¿Qué nace de esto? De esto nace el famoso don de sospecha. ¿Sí? La persona con un problema de culpa ficticia, ella tiene un asunto que llama expectación de censura. Está expectante, pendiente de que si está otra riéndose, se está riendo de mí. Claro. Y se mira a ver, uno de que este pantalón cuadrado seguro le causó risa. Y sale amargado del culto. Sale amargado del culto diciendo yo no voy a esa iglesia porque allá se ríen de uno. Pero ¿quién se ríe de usted, mi hermana? Sí, yo sé. Yo vi. A mí no me puede decir lo contrario, yo vi, sí. La gente hace burla de uno. Porque la persona tiene ese problema, ¿sí? Expectación de censura. El individuo cree que quienes lo rodean lo van a censurar y condenar. Cree que el mundo lo tiene por indigno. Ella misma, ¿ya? No, yo no entro ahí porque ahí la gente lo ve a uno mal, ahí la gente no, yo siento que la gente como que todos me miraron, que todos están viendo que uno llegó, que yo no voy para el de liderazgo, porque yo siento que la gente como que no le gusta que yo entre ahí, pero ¿quién te dijo eso? Yo siento, ay Dios mío bendito. La persona tiene un problema de culpa ficticia, no es la gente.
No son las personas. Es usted, soy yo. Una expectación de ¿qué? De censura. ¿Está entendiendo bien? Y todos los problemas, todos los derivados, todo lo que puede pasar con el tema de la culpa. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Sí se da cuenta, hermanos? Proyección y crítica indebida. Una vez más, otra cosa es proyección y crítica indebida. Una persona con ese problema de culpa ficticia es una persona también que puede tornarse muy criticona. Oh. ¿Está entendiendo usted por qué es así? ¿Escuchó? ¿Por qué es tan criticona la persona? ¿Por qué? Porque pueda que tenga un problema de culpa real o culpa ficticia. Entonces la persona tiene una proyección y crítica indebida. Las personas critican continuamente a los demás y les atribuye las faltas y defectos que él les son propios. ¿Cómo la ven? La persona critica a los demás y le atribuye las faltas que le son propias. O sea que deduce, concluye que el otro es así, pero está hablando de sí mismo y de sí mismo. Está criticando lo que él es. ¿Ah? No me grites. Yo te he gritado, mujer. Varón, yo no te he gritado. Sí me gritaste. Critica. Se convierte en una persona que critica mucho al otro, a la otra o a los demás. ¿Cuánta gente, iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo con estos problemas? Y son un problema de culpa. ¿Está entendiendo, iglesia? Amén. ¿Aló? Amén. ¿Amén? Amén. Hostilidad. El individuo es por lo común hostil para consigo mismo, para con el prójimo, por causa de sus propios sentimientos de culpa. Es una persona que hostil. A ver, para ustedes, ¿qué es o quién es una persona hostil? ¿Ah? ¿No? Fastidiosa. Hostilidad. A ver, ¿qué es ser hostil? ¿Quién más dice algo? Agresivo. ¿Qué es ser hostil? ¿Qué más? ¿Ah? Pesado, ambiente. O sea, es una guerra continua, es un choque. Es decir, por cualquier cosa hay guerra, por cualquier cosa hay choque. Hostil, ay Dios mío, choque. Es chocando todo el tiempo con el otro. ¿Ah? Esa hostilidad no vive ni deja vivir, ni amarga la vida del otro, a la otra. ¿Ah? Soy una persona que hostil. ¿Por qué? Porque quizás tiene un problema en su interior de culpa, no los resuelve, no va ante Dios, o de pronto no ha resuelto todavía el problema que tiene en su interior de culpabilidad ficticia. Necesita venir al Señor para que le sane. Amén. 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 Compensación es un intento de aliviar la conciencia del individuo mediante buenas acciones, ingresando en asociaciones religiosas o practicando la obediencia
desobediencia. O sea, la persona quiere cambiar la culpa haciendo cosas buenas. ¿Quién describe este cuadro tan poderoso? John Bunyan, en su libro o en su película El progreso del peregrino, cuando el peregrino va con esa carga, ¿qué es? Esa es la culpa producida por la ley, culpa real, el pecado, ¿sí? ¿Y qué le ofrece el sabio según el mundo? Vaya al de Moisés, o sea, vaya al monte de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Cumpla todos los mandamientos y esa culpa se irá. No, hermano. La culpa no se va tratando de cambiar mi conducta. La culpa se va aceptando mi pecado, aceptando mi condición de error, arrepintiéndome delante de Dios, aceptando el perdón de Dios a través de la cruz de Cristo. Amén. O reconociendo si esa culpa es ficticia, estoy cargando por algo que me hicieron, me siento culpable porque alguien me hizo culpable de algo que yo no hice. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Vamos a seguir reforzando este concepto. Culpa real, verdaderos sentimientos de pecaminosidad y culpa son resultado de transgredir la ley de Dios y negarse a confesar esos pecados. O sea, un sentimiento real de culpa proviene de haber transgredido la ley de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando me niego a arrepentirme, entonces eso crea esos sentimientos negativos en mí. Cuando me niego a arrepentirme. ¿Ya? Pero cuando me arrepiento, esos sentimientos tienen que desaparecer. Amén. La persona no salva que continúa en pecado se enfrenta constantemente a su propia condición pecaminosa, padece tensiones, ansiedad y sensación de culpa por el poder del Espíritu Santo que convence de pecado. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cielo y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O sea que ese sentimiento de ansiedad, mucha gente está allá que está resistiendo al Espíritu Santo, está resistiendo la obra de Dios en sus corazones, y por eso ellos no encuentran esa paz. La culpa ficticia, graves sensaciones de culpa suelen tener su base en experiencias de la niñez. Una de las causas más frecuentes de culpa ficticia es la conducta de los padres, caracterizada por la condenación de la censura y la acusación. Padres condenatorios, padres censuradores y padres, hermanos, que acusan. Óigame bien, padres que censuran, padres que acusan a sus hijos. En vez de corregirlos, los censuran. En vez de corregirlos, los acusan. En vez de corregirlos, los condenan. Es que usted no sirve, todo lo hace mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Censuradores, condenadores. El niño crecerá con un complejo o con una situación de culpa encima. Todo error, cualquier error, no hubo una corrección, no hubo una enseñanza, sino que lo que hubo fue una censura. Lo condenó. Siempre es que a ti te va a ir mal porque tú eres desobediente, te va a ir mal en la vida. Lo condenó por la censura, ¿ya? El sarcasmo, la crítica. Eso hace que un chico o una chica crezca
con culpa ficticia. ¿Comprende? Amén. Por eso es que uno debe pedirle perdón o también perdonar a los padres a causa de esas palabras. A causa de esas palabras. Porque puede ser que es la culpa ficticia la que te tiene a ti de pronto estancado o estancada. Amén. Amén. A muchos niños se les hace sentir culpables por actos que no tienen nada que ver con la transgresión de la ley, las leyes de Dios. Oigan este punto tan importante. A muchos niños se les hace sentir culpable por muchos actos que no tienen nada que ver con la transgresión de la ley de Dios. No robó, no mató, perdió una nota, sacó una mala nota y vimos la condenación, la censura ahí. Y la hace sentir culpable por eso. Es que no es pecado. ¿O sí? No es pecado. ¿Es pecado que un chico o una chica no organice la habitación? Ay, parece que sí, que usted es más duro que Dios. La ley del hombre, Dios mío, Padre. No está mal, no es pecado. Se debe corregir, sí, pero no es pecado. ¿Ah? No es pecado que riegue el café, el chocolate, no es pecado que deje caer el vaso, no es pecado que de pronto, digamos así, pues, no se bañe. ¿O sí? No es pecado. Entonces hay muchos padres prácticamente infundiéndole culpa a un chico, culpa a una chica, por cosas que no son pecados. Pues entonces no hay que corregirlas, siempre corregirlas, pero no hay que hacerle sentir culpa por eso. Amén. Entonces cuando hagan una mentira, cuando hagan cosas que hay que decirle la palabra de Dios dice, para que el Espíritu Santo traiga ese sentido de culpa y el niño se arrepienta, pida perdón a Dios por mentir, por desobedecer, por no honrar a padre y a madre. Eso es diferente. ¿Sí? Pero hay cosas que no son pecados. Ahora, no podemos dejarlo así. Hay que ayudarles a corregir eso, por amor, con disciplina. ¿Sí? Pero no infundiéndoles culpa, no condenándolos, no censurándolos, no descalificándolos, no diciéndoles que no pueden, que todo lo hacen mal, ¿sí? Que no sirven, que para qué, deja ahí, que ustedes, ay, no, dejen, ¿no? Esa es la forma. No. Más bien, mi amor, venga, ya sé esta forma, tú puedes hacerlo mejor. Pero hay chicos que van habilidosos en una cosa y otros van habilidosos en otra, tanto hombre como mujer, tienen habilidades diferentes. No podemos nosotros pretender que nuestros hijos sean buenos en todo, a menos en lo que nosotros somos buenos. ¿Ya? No, porque es que a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos como nosotros somos buenos en determinadas cosas. No es así. No es así. Si yo soy bueno para la matemática, yo no puedo pretender que mi hija sea excelente en la matemática. Quizá a ella le cause más dificultad la matemática que a mí. Porque de pronto a mí me gustaba la matemática, yo era bueno para los números, pero de pronto a ella no. ¿Ya? ¿Se me va a entender? ¿Qué voy a hacer yo? Pues explicarle, o tolerarle, o sobrellevarle, o ayudarle para que mejore en esa área. Buscar la alternativa para que no censurarle, no criticarle y no dañarle y hacer que crezca con un sentimiento de culpa. Los padres, maestros y otros adultos o a menudo tratan a los niños de una manera que los hacen sentirse culpables e indignos. Oiga bien, los padres, ¿sí? Los adultos y muchas veces los padres y los profesores tratan a los niños de una manera que los hace sentir culpables. Y en vez de ayudarlos, los descalifican. Sí. Cuando los niños crecen,
en un ambiente que les produce graves sensaciones de inseguridad e ineptitud, comienzan a reaccionar ante las frustraciones y conflictos de un modo intrapunitivo. Se culpan por todas las dificultades y surgen en ellos graves sentimientos de culpa y depresión. Se culpan por todo, se lastiman, se laceran. ¿Ya? Hermanos, hay padres que hacen sentir a los hijos ineptos. Pero te he dicho 30,000 veces que lo haga. Hay hijos que necesitan que lo digamos 40,000 veces. ¿Ya? Y no la palabra nunca va a aprender. Pero usted le dice que nunca aprender, pero nunca aprender. Nunca aprender. ¿Aló? La persona susceptible a la culpa ficticia puede también encontrar difícil aceptar el perdón de Dios por los pecados confesados. O sea, cuando una persona es susceptible a la culpa ficticia, la persona le cuesta que recibir el perdón de Dios. ¿Sí? Le cuesta. Algunos individuos inseguros acuden repetidamente al Señor y le suplican perdón de sus transgresiones, a pesar del hecho de que Dios ha prometido quitar la mancha del pecado. Estos creyentes son incapaces de liberarse de pensamientos mortificantes respecto a su pecaminosidad y culpa. La dinámica básica de este problema es el hecho de que el individuo se siente inepto y está procurando infringirse el castigo que cree merecer. Por eso a la persona le cuesta perdonar o perdonarse, porque desde niño o desde niña le enseñaron, le dijeron: tú eres culpable. ¿Ah? Culpa ficticia. Lucas 22:32, para ir concluyendo esta palabra. Lucas 22:32. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús, hablando a Pedro, le dice en los textos anteriores: Pedro, yo sé que vas a pecar, yo sé que vas a fallar, pero yo he orado para que tengas fe. Amén. Yo he orado para que tengas fe y te arrepientas. O sea, tú puedas reconocer el perdón de Dios, porque para reconocer el perdón de Dios hay que tener fe, creer que Él perdona. Y le dice Jesús a Pedro: yo he rogado para que no te falte la fe en el momento que tú peques, tú te puedas volver, o sea, tú te puedas arrepentir. Porque, hermanos, el asunto no es que Dios no falla, el asunto es que uno debe arrepentirse y Dios perdona. Amén. Amén. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 19. Juan 1:19. Primera carta de Juan 1:19. Espérate un momento. Es primera carta de Juan 1:9, perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitas tú? Pedirle perdón a Dios y creer que Él es justo, ¿sí?, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén.
Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que si tú pecaste, tienes un abogado que te defiende delante del Padre. Amén. Entonces dice que Él aboga por ti, no te está condenando, no te está juzgando. Es más, Él te está defendiendo delante del acusador, la cual es Satanás, que te acusa delante del Padre, y Jesús es tu abogado. Amén. ¿Para qué? Para abogar por ti, para que tú sepas que tienes un abogado y quien perdona tu pecado delante de Dios, para que tú no te sientas más culpable. Y Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un trono de gracia, o sea, acércate allí con confianza. Si cometiste un error, ve ahí, porque ahí el Padre, tu Padre Dios, te va a perdonar. Amén. Mis hermanos, sé que nos criamos en un ambiente donde cada ofensa nuestra era castigada. ¿Qué horror? O sea, cuando nosotros fallábamos y papá y mamá se enteraban, la mayoría de nosotros, la forma en que nosotros nos criamos era un castigo. ¿Sí? Era un castigo. No había un diálogo, no había una corrección hablada, no había una enseñanza, sino un castigo por lo malo que se hizo. ¿Por qué lo hiciste? Ráquete. ¿Sí? Esa fue la forma en que nosotros fuimos criados. Por eso nosotros desconfiamos de ir a Dios, porque creemos que también Dios siempre castigará el pecado. No es que lo perdonará, sino que lo castigará. Pero Jesús nos dice: tenemos un trono de gracia, acércate allí, convérsalo con Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. O sea, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo cuanto nosotros hicimos mal, Jesús se adelantó y pagó por todo lo nuestro. O sea, Jesús fue castigado por nosotros. ¿Comprende? El castigo ya fue, hermano, cobrado. Ya el Padre le cobró a Jesús en su cuerpo, en su muerte, le cobró, hermano, el resultado, lo que nosotros merecíamos. Ya a Jesús le dieron el castigo, la pena, lo que nosotros merecíamos por fallar anticipadamente, fue llevado sobre Cristo. Por eso podemos ir al trono de la gracia para obtener perdón, porque el castigo ya lo ha llevado. Amén. Ya llevamos el castigo. ¿Sí? Tenemos el trono de gracia. Es ahí donde todas nuestras culpas fueron llevadas. Todas nuestras culpas fueron perdonadas. No tenemos que estar en depresión, no tenemos que estar en ansiedad, no tenemos que estar culpándonos por lo que sucedió, o por lo que hizo fulano, o por lo que hizo sultano. No, ya nosotros hemos obtenido perdón. Ahora, soluciona tu pasado, perdona a los que te hicieron daño, perdona a las que te hicieron daño, suelta ese pasado. Así como Cristo te perdonó, perdona. Amén. Y también tienes que perdonarte a ti misma, porque hasta el día de hoy a ti mismo dijiste: yo no debía haber hecho esto, no debía acostarme con ese hombre, no debía haber robado, no debía haberme desobedecido a mis padres, y por eso me pasa hoy esto. Hay gente pensando: óyeme bien, este hijo me nació así, o tengo este hijo y he pasado trabajo por este hijo o por esta hija, porque mi mamá me dijo que no, porque mi papá me dijo que no, porque me prohibieron. Y está bien, te equivocaste en ese momento, pero ya suelta eso, perdónate, perdona a tus padres, ya perdónate, no sigas culpándote por lo que sucedió, por la desobediencia pasada. Sí, desobedeciste, sí, eso trajo consecuencias a tu vida, pero no puedes seguir culpándote por eso. Debes perdonarte en el nombre de Jesús. Amén. Yo vi una película donde había un hombre que él, la niña nació con un bracito pequeñito.
aquí nomás, cortico aquí. Y fue de la vida real. Y ella jugaba, ¿cómo se llama? Béisbol. Y era buenísima en béisbol. Y él trataba, a ella era su entrenador, norteamericano, en Estados Unidos. Y él trataba de que ella tuviera éxito en ese deporte y lo tenía. Y ella era muy buena en eso. Pero poco a poco él se descubrió, la esposa le hizo entender. Porque cuando ellos, a ver, no eran novios, sino que parece que él tenía otra novia, pero él se acostó con una muchacha. Terminó la relación con la otra novia y se quedó con la otra y después el embarazo. Y esa niña nació de ahí. Luego conoció a Cristo y todo eso. Y él se sentía culpable de que de pronto, por causa de haber hecho esa traición, esa niña había nacido con ese bracito así. Y él sentía que Dios lo había castigado a él. ¿Ya? Sentía que Dios le había castigado. Y que era un castigo de Dios sobre él. Y él tenía una relación incorrecta con Dios en ese sentido. No podía aceptar el perdón de Dios, sino que él sentía que Dios lo había castigado. Y que él tenía, y que era con razón, porque él había pecado. Y por eso la niña ha nacido así. Entonces la mujer, Dios usó a la esposa para hacerle caer en cuenta que Dios no era así. Que no era así. Y además, la niña creció y se volvió una de las grandes en ese tema y obtuvo becas y todo eso. Pero él tuvo que entender que Dios no es así. Y que ese bracito no era el resultado de que él no se hubiera acostado antes de tiempo. O él hubiera traicionado a la mujer que tenía ese entonces. Pero él se sentía culpable. Y él tuvo que perdonarse. Pedirle perdón a Dios, perdonarse y aceptar la situación. Sí, que por alguna razón ella había nacido así, pero que era un prodigio también, que era una bendición de Dios también. La chica con ese bracito así cortico. Sí, y que había demostrado con ese bracito, con ese solo brazo, era una mujer que demostraba la gloria de Dios. Amén. ¿Sí me van a entender? Entonces, uno puede cargar con culpa, hermano, por cosas que hizo. Y hoy en día ve resultados, ve situaciones, y sigue pensando, es que si yo no hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho aquello, si yo no hubiera ido, si yo estaría, esto me estaría pasando a mi hijo, a mi hija, en la economía, no estaría yo así por esto. No se culpe más. Suelte la culpa en el nombre de Jesús de Nazaret. No se culpe más. Dejen de lado ya la culpa. Amén. Perdónese, perdone a otras personas. Amén. Y reciba el perdón de Dios. Porque el Señor es bueno y misericordioso. Y tiene su rostro, por favor. Vamos a terminar con esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, presento a tus hijos y a tus hijas aquí, Señor. Y a todos aquellos que van a ver este video, que están viendo este video, Señor. Que están, Señor, y se identifican con la culpa. Están cargando, Señor, con la culpa. Aquella que es real, que ha sido que es producida por un pecado. Porque infringieron la ley de Dios, porque pecaron, Señor, que ellos tengan el valor de ir a ti y pedirte perdón porque ahí infringieron la ley tuya, Señor, pecaron. Pero aquellos que están subiendo con culpa ficticia porque el Señor, alguien hizo algo, sus padres les infundieron esa culpa, o hicieron algo y le echaron la culpa a ellos, Señor. Y alguien mintió en la casa y la hermanita le echó la culpa al hermanito y le pegaron ese día por eso. Señor, cualquier clase de culpa ficticia del pasado, trae la memoria. Y en este momento tú di perdona a mi hermana, perdona a mi tío, a mi abuelo, a mi amigo, a la persona, a tu madre, a tu padre, a la persona que te hizo sentir culpa. Esa culpa ficticia que hasta el día de hoy cargabas, ¿sí? Perdona. Y si de pronto eres la persona que cometió un error en el pasado, eres cristiano y todavía te sigues culpando por eso, mira, la Escritura dice que el Señor nos perdona y borra toda maldad. Que Él dice, no me acordaré más de sus pecados y sus iniquidades. Ya lo que hiciste en aquel tiempo, ya no es, ya el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer en tu vida, te redarguyó. Ahora acepta el perdón de Dios. Cree en el perdón de Dios en esta hora. Y si hay algo por la cual te culpas a ti mismo, di yo me perdono. Yo me perdono por ese error. Yo me perdono por eso que sucedió. Soy un ser humano, me equivoqué, pero hoy yo me perdono. Y declaro que voy a caminar sin culpa delante del Señor. Y que suelto toda culpa. Y que se va de mí la depresión, se va de mí la ansiedad, se va de mí la enfermedad, se va de mí todo lo que la culpa
causado se va de mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, me declaro libre, me declaro sano, porque Cristo me ha perdonado, es mi abogado, Él perdonó mis pecados y me limpió de todas las consecuencias del mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Ahorita a las 9 tendremos noches con el Espíritu Santo. Usted que se conectó, el Padre te bendiga en el nombre de Jesús. Y por favor no olvide que el lunes tenemos charla de parejas. Venga y deleítese en la presencia de Dios. Bendiciones, hermano.